estamos hablando del gozo. Y vemos cómo el Señor no nos deja huérfanos en un mundo complicado como el que vivimos. Y esa orfandad a la que me refiero es a la forma en que enfrenta el mundo quien no tiene a Cristo. Este mundo tiene sus prerrogativas, sus dinámicas. La Escritura nos dice claramente que este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y cuando dice que está gobernado es que tiene una gran influencia. Si bien es cierto que la Escritura también dice que el enemigo de las almas está atado, la soga es bastante larga. Y su radio de acción, su perímetro en el cual se desenvuelve es bastante amplio. De manera descarada, de manera obvia y clara, pero también de manera sutil y soterrada, en las sombras. Lo cierto es que con relación a esto último, la Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí lo que quiere decir que, si bien es cierto que podemos identificar a quien nos quiere hacer daño, el verdadero daño es más sutil de ahí, porque tenemos lucha contra principados y contra potestades, contra huestes celestiales de maldad, dice la Escritura. Lo que quiere decir que a veces yo tengo un problema familiar, una situación particular, y yo quiero darle una solución humana a un problema que es espiritual. Por eso la Escritura nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios para enfrentar esos enemigos sutiles y disimulados que pueden llevar a una persona a la ruina total. De igual manera, encontramos muchísimas situaciones que van a intentar de forma sutil robarnos el gozo que el Señor nos ha dado. No es que yo pierdo el gozo en el sentido de que se salió de mí, sino que las circunstancias agravantes que me afectan, que me encuentran débil, me bloquean de forma tal el gozo que yo aparento haberlo perdido. Y el Señor nos da el gozo porque el gozo es lo que nos va a hacer ver las circunstancias de una manera diferente. La semana pasada estuvimos viendo cómo el pueblo estaba celebrando y cómo concluyen diciendo en aquella mañana memorable que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la pregunta que tenemos que hacernos después de haber visto que ellos estaban hablando con el Señor para poner cada cosa en su lugar, para que las razones que le llevaron a ir al exilio, es decir, su desobediencia, estuvieran recordadas claramente una vez más. Es verdad, vamos a celebrar, vamos a gozarnos, ya estamos de vuelta en nuestra tierra, pero había que hablar. No debemos solapar eso, no debemos manejar esto con liviandad. No, sí, te perdono, sí, nos reconciliamos, pero debemos hablar, tal como lo hizo José en ese episodio donde él se da a conocer a sus hermanos y se besaron y se abrazaron y lloraron juntos. Pero nos dice esa crónica de Génesis capítulo 45 del 1 al 15 que sus hermanos después hablaron con José. Desde luego que había que hablar. Desde luego que había que poner todo aquello en orden. Y hablar no era un condicionamiento del perdón, pero sí del entendimiento y de la prevención para que esos eventos, una vez más,
no se suscitaran. En Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor le hace un llamado al pueblo hebreo por medio del profeta Isaías: venid y hablemos, venid y estemos a cuenta, venid y razonemos juntos. De igual manera, nosotros vemos que el Señor, cuando se le apareció a la orilla a los discípulos, Pedro es el primero que lo identifica y sale nadando a la orilla, y allí desayunaron juntos Jesús, Pedro y el resto de los discípulos que estaban allí. Pero una vez más, estamos celebrando, estamos comiendo, estamos compartiendo, pero una persona responsable no va a ignorar hablar. El Señor propicia el ambiente para que se hable. Yo te perdono, estamos reconciliados, estamos celebrando la celebración, la resurrección, estamos celebrando que yo estoy aquí venciendo la muerte una vez más. Pero hay que hablar. Y por eso lo pendiente que tenía Pedro para hablar con Jesús, Jesús lo propicia. Hay personas que se quieren reconciliar, pero no quieren hablar. No hay reconciliación si no se habla, si no se conversa, si no se abren los archivos. Y aquí lo que está sucediendo es que Dios está hablando por medio de su palabra para que se entiendan bien los términos. Entonces vamos a celebrar. ¿Y por qué ellos dicen el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Cuando nosotros vamos al pasaje vemos algunas características de este gozo y por qué es la fortaleza del Señor. Y en primer lugar es que ese gozo les fortalece porque es producto de la obediencia a lo que Dios ya ha ordenado. Cuando nosotros leemos el versículo anterior a este versículo 10, que es el versículo 9, nosotros leemos lo siguiente. Y les invito a que vayamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 9. Nehemías, capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente. Entonces, Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hay personas que dicen: el Señor me dijo tal cosa. Y cuando tú examinas la palabra, eso no es lo que ha dicho el Señor. Entonces la persona arregla eso. Sí, pero el Señor me lo reveló a mí. Ustedes no han escuchado personas: el Señor me está diciendo, el Señor me dijo. No, hay personas que cuando no pueden justificar por la palabra, apelan al Señor me dijo y colocan el Señor me dijo por encima de la palabra de Dios. Y eso es una contradicción. Aquí nosotros vemos que el pueblo escuchó la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios fueron confrontados. Y al ser confrontados, ellos entonces entendieron lo mal que estaban. Pero es por la palabra de Dios. No es simplemente porque alguien comió y entonces tiene una llenura tal que tiene una visión y le adjudica eso a Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Y como alguien dijo, y si quiere que Dios te hable de manera audible, entonces léela en voz alta. Dios nos habla en su palabra. Dice el Salmo 1, que yo repito bastante en los versículos 2 y 3,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará, pero por meditar y observar y aplicar la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando en nuestro crecimiento espiritual. Dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pueblo estaba reunido como un solo hombre, desde el más pequeño hasta el más viejo, aquella memorable mañana. Y escucharon la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se la estaban explicando a algunos, a otros traduciéndola, pero todos entendieron lo que Dios quería decirle, y cuando lo entendieron, entonces se afligieron. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo del Señor obra. Una persona no puede decir que el Espíritu Santo le está guiando contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, porque esto es literalmente imposible. El Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a guiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también está atado a la palabra de Dios. No hay una contradicción entre Dios y su Espíritu. Muchas personas de algunas confesiones quieren poner una experiencia personal por encima de la palabra revelada. Y eso no es posible. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pueblo hebreo, al entender la palabra de Dios, se vio confrontado. Como dice un autor, la primera señal de que la palabra de Dios había calado en el corazón de las personas, suscitando en ellas un nuevo pensamiento, había sido el dolor por las faltas cometidas. Su conciencia había sido tocada por un mensaje sin igual, haciéndole percibir con nitidez de dónde ellos habían caído. ¿De dónde? De la comunión con Dios a la tristeza de andar arrastrándose en el exilio y mendigando como pueblo paria por ser desobediente al Señor. William Bridge dice lo siguiente: la Biblia es como un espejo. Al usar un espejo vemos tres cosas, y lo cito: el objeto en sí, el espejo, vemos nuestros rostros, nuestros cuerpos, y vemos lo que nos rodea. Al contemplar esta analogía, entonces nosotros debemos decir que con la palabra de Dios pasa lo mismo. Ahí nosotros nos vemos confrontados, vemos las circunstancias que nos llevaron y vemos a Dios hablándonos a nosotros. Estos hombres y mujeres que estaban allí en aquella mañana, en la puerta de las aguas de la recién construida muralla de Jerusalén, oyeron la palabra de Dios. Un espejo gigantesco estaba allí, el espejo de la palabra de Dios, y se vieron de manera particular uno a uno. Entonces, al verse ellos, entonces se dieron cuenta que habían fallado a Dios. Una persona que está cerca de Dios ve sus faltas como una montaña vista desde lejos se ve pequeña, pero a medida que nos vamos acercando a la montaña, vamos viendo su grandeza y su majestad. Una persona lejos de Dios verá a Dios pequeño. Una persona cerca de Dios verá a Dios grande. Una persona lejos de Dios va a ver faltas en los demás. Una persona cerca de Dios va a comenzar a ver sus faltas. Porque mientras más cerca estamos de Dios, más su luz nos irradia. Y todos los rincones del alma son puestos como al mediodía. Y todo está descubierto. No hay disimulos. No hay mirar para otro lado. No hay señalamiento. Todo se inunda de luz. Todo rincón de nuestros corazones están allí expuestos. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Dios. En aquella ocasión el pueblo lloró al oír a Esdras leyendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras les devolvían la imagen de una vida
que estaba mal. Entonces se dieron cuenta, como aquellos que cuando estaban escuchando el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, desde el versículo 14 en adelante, decían: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Después que Pedro terminó de predicar, ellos decían: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Compungidos de corazón. Se expusieron a la palabra de Dios y antes de bautizarse y antes del regocijo vino el quebrantamiento. ¿Qué haremos? Así está pasando aquí. No hay indiferencias. Están hablando de asuntos muy serios. Estamos hablando de sus vidas, de todo lo que ellos habían hecho y cómo Dios había sido misericordioso. Y ya ellos estaban teniendo posesión de la tierra antes incluso de haberse arrepentido. Dios estaba teniendo misericordia con ellos. Así es la gracia. Le cuesta todo al que la da y nada al que la recibe. La palabra de Dios es como un espejo donde nosotros nos vemos tal como somos. El crítico llega a la exposición de artes plásticas, muchos cuadros, esculturas están allí y todo el mundo está atento a lo que este experto va a decir de cada una de esas piezas que están siendo exhibidas por famosos pintores emergentes que buscan el endoso de esta persona tan docta en arte. Y él va caminando por cada una de ellas y va tomando notas. La prensa, los autores, todos están allí siguiendo su rastro en silencio. En una se detiene y dice: ¿qué imagen más grotesca? ¿Qué mal gusto tiene? ¿Qué desproporción? Yo recomiendo que esta obra que está aquí se quite porque daña y desluce las demás. Alguien se le acerca y le dice: señor crítico, eso es un espejo. Después yo le explico, pero los espejos normalmente no mienten, nos presentan a nosotros tal y como somos. En mi casa hay un espejo que yo ni me miro en él, porque me miente. Me veo más flaco, yo sé que no es verdad. Y me miro y yo sé, yo no te voy a creer. Pero normalmente con diferentes deformaciones, a favor o en contra de lo que uno quisiera, los espejos nos presentan tal y como somos. Una persona que se ve siempre en el espejo, y hay personas que se ven mucho en los espejos, algunos son masoquistas, pero se ven mucho en los espejos, están al día y se chequean y se miran. Hay espejos que aumentan y nos miramos en el espejo y nos revisamos, confiando que lo que nos está diciendo es el espejo. Pero no solamente debemos mirarnos en el espejo, debemos mirarnos en la palabra de Dios. Debemos mirarnos en ella. ¿Y cómo nos miramos en la palabra de Dios? Meditando en ella de día y de noche, leyéndola, degustándola, y acudiendo para que sea Dios con su Espíritu Santo que nos diga la verdad, que nos hable. Pero es un proceso doloroso. Y solamente aquellos que quieren agradar a Dios y que el gozo del Señor sea su fortaleza, acuden a ella. El gozo, entonces, viene por la obediencia a la palabra de Dios. En segundo lugar, el gozo no es de nosotros, el gozo viene de Dios. El texto dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No os entristezcáis. Hay versiones que dicen: porque la alegría o gozo del Señor es vuestra fortaleza. Aquí el gozo viene de Dios y ese gozo Dios lo comparte con nosotros. ¿Y cómo lo comparte con nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante dice:
Mas el fruto o el resultado del Espíritu es que amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense todo lo que viene como producto de tener al Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, el gozo viene del Señor. Es un resultado de una persona que ha experimentado la conversión, que ya es convertido. Pastor, y si una persona no tiene a Cristo, tiene el gozo, bueno, podrá tener alegría, pero el gozo del cual habla la Biblia solamente está destinado para aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Solamente los que los que se han convertido a Cristo tienen el gozo. La fuente del gozo bíblico viene del Señor. Él es el creador de todas las virtudes y bendiciones que tienen beneficios eternos. Lo que el hombre nos da se limita al aquí y a la ahora. Lo que Dios nos da trasciende. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno, todo lo que es útil, todo lo que es de beneficio viene de Dios. Incluso hay muchas cosas humanas que son buenas, que el hombre no le da crédito a Dios, pero si son buenas vienen de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, al libro de Génesis, al capítulo 1, se nos dice recurrentemente en ese mismo capítulo 1 que vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. El hombre, por su desobediencia, ha tratado de dañar eso que Dios ha hecho. Y una de las cosas que más daño hacen al ser humano como consecuencia de este mundo caído, complejo, es que estas cosas del mundo le producen amarguras. Y es que yo creo que hay razones humanas para estar amargados, pero Dios libra a su pueblo de la amargura dándole gozo. Él es el origen del gozo. El problema del ser humano es que está buscando las gratificaciones que solamente Dios puede dar en fuentes ajenas a Dios. Se cuenta de un hombre que estaba de rodillas buscando una moneda que se le había perdido. Y busca la moneda. Varias personas se le unieron en la búsqueda de la moneda hasta que a uno se le ocurrió preguntarle: ¿y tú estás seguro que fue aquí que se te cayó la moneda? Él dijo: no, fue allí, pero aquí es que hay luz. Imagínense. Buscar y buscar en el lugar equivocado no va a llevarnos a un lugar seguro. La velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. Hay personas que saben que les falta algo, que saben que el mundo no le da satisfacción, pero están buscando en el mismo mundo lo que han durado toda la vida en el mundo buscando y no se lo da. El gozo del que habla la Biblia viene de Dios. Dios es el único que lo da. Esa gratificación, ese sostenimiento en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las noches largas, solamente Dios es que lo da. Pastor, ¿y una persona que sea cristiana puede sentirse sin gozo? Sí, puede sentirse sin gozo, pero lo tiene, pero puede sentirse. ¿Por qué? Porque está abrumada tratando de enfrentar esas situaciones que a todos nos llegan, pero con las armas humanas. Cuando David
llegó donde estaba la contienda con Goliat y oyó que Goliat estaba lanzando todos esos improperios contra el pueblo de Dios, David decidió enfrentarse a Goliat. El rey Saúl le da su armadura y David no podía caminar con la armadura pesada de Saúl. El doctor Martin Lloyd Jones, hablando de ese episodio, dijo lo siguiente: nunca enfrentes a Goliat con la armadura de Saúl. Por eso David, cuando se enfrenta a Goliat, dice: tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalinas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos el gozo del Señor. Vamos a enfrentar las circunstancias con el gozo. Circunstancias que son parte de este mundo, que probablemente no van a cambiar. Pero si nosotros cambiamos, entonces serán más llevaderas. Nosotros encontramos la palabra del Señor que nos recuerda que no podemos buscar el gozo que Dios nos ha dado en nuestras fuerzas o en nuestra manera de nosotros enfrentar los problemas. Me llamó la atención una entrevista que vi que se le hizo una vez al actor Jim Carrey, que dijo: ni el dinero ni la fama dan la felicidad, porque yo soy rico y soy famoso y no soy feliz. Uf. Impresionante esto, pero nosotros seguimos con la tendencia de dejarnos arrastrar del mundo y querer buscar el gozo en donde no se encuentra. Cuando vamos a este pasaje, el gozo viene por la obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros queremos vivir en ese gozo, tenemos que estar siempre en contacto, meditando y aplicando la palabra de Dios. En segundo lugar, el gozo no viene del mundo, el gozo viene de Dios. Y en tercer lugar, puesto que el gozo viene por la obediencia y el gozo viene de Dios, entonces ese gozo es seguro que nos va a fortalecer. El pasaje termina diciendo: porque la alegría del Señor, o el gozo, es del Señor y es también nuestra fortaleza. Este mundo es un mundo difícil y complicado, y nosotros los cristianos no escapamos a lo mismo que golpea a los no cristianos. No escapamos. Hay lugares donde hay hambre, y esa hambre la padecen los cristianos y los que no son cristianos. Pueden venir fenómenos naturales y eso le llega a todo el mundo por igual. No creamos nosotros que porque somos cristianos vamos a librarnos de ciertas pruebas que le llega a todo el mundo. Ese es el mundo. Y es el mundo para que nosotros anhelemos que el Señor venga y cambie todo. Ahí no habrá sufrimiento, ahí no habrá dolor. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar todo eso. Pero para alivianar, paliar los estragos que este mundo produce, el Señor nos da su gozo. Pero las calamidades no son exclusivas de nadie. Todos nos enfrentamos a ellas. Oiga este texto: perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo: un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre ese día la luz. Apodérense de ese día tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre ese día una nube, llénelo de terror de la negrura del día. Eso lo dijo Job. Y lo vemos en el libro que lleva su nombre, en capítulo 3, versículos del 3 al 5. Otras versiones dicen: maldito el día en que nací. ¿Usted cree que una persona que habla así es porque la está pasando bien? Las aflicciones le golpearon fuerte. La amargura que produce estas aflicciones lo encorvaron, lo doblegaron, lo postraron. Y hace una catarsis y desahoga. No hay esperanza para mí. Maldigo el día en que yo nací. Pero esto no es exclusivo de Job. Miren lo que dice
otra persona. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Que nadie me venga con cumpleaños. Eso es lo que está diciendo. No me celebren cumpleaños. Yo tengo una vida maldita. Eso es lo que está diciendo. Maldigo el mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, un varón. Jeremías, capítulo 20, versículos 14 y 15. Una persona que se pronuncia en estos términos está pasando por una situación difícil. Buenos días, ¿bueno de qué? Felicidades, ¿felicidades de qué? Felicidades en tu cumpleaños. A mí no me celebren cumpleaños. ¿Por qué? Porque la amargura, aún en siervos de Dios, puede ganar terreno. El profeta Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Y al mismo Dios Él le dice, pero tú no me escuchas. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que ver maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. ¿Qué hacer cuando nos vemos que las circunstancias nos provocan de forma tal que nos arrastran y pueden llevarnos a decir cosas que nosotros después podemos arrepentirnos? ¿Puede un cristiano pasar por un momento tan extremo que tiene un reflujo de amargura constantemente? Sí, puede. Pero no tiene el permiso de Dios para hacerlo. Porque el revolcarnos en las amarguras no nos va a hacer bien y nos puede llevar hasta a enfermarnos físicamente y alejarnos del Dios que ya en la cruz ha depositado ese gozo en nuestros corazones. Es como tener mucho crédito y no usarlo. Es como tener efectivo y comenzar a mendigar cuando nosotros podemos suplir todas nuestras necesidades con el efectivo que tenemos. El Señor ha depositado un gran efectivo por medio de su Espíritu Santo y es el gozo que viene por nosotros ser sus hijos. No dejemos que las circunstancias nos lleven a interpretar de manera emocional la realidad y creerle al enemigo de las almas para que, al igual que aquellos que no tienen a Cristo, entonces nos arrastremos en las amarguras. Por encima de las circunstancias está Dios. Y para nosotros poder disfrutar de ese gozo, tengo que exponerme a su palabra. Aunque no tenga deseo, tengo que leer sus promesas, tengo que leer lo que Él tiene preparado para mí. Tengo que confiar en que Él tiene control de las cosas. Tengo que confiar de que el Señor me ama y aunque me está pasando por el valle de la sombra de la muerte, yo no debo temer mal alguno porque Él está conmigo. Tengo que entender que Dios es sabio, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso y que tiene control de todo, aunque en el momento yo esté sufriendo. Ante la ausencia de justicia, cuando el dinero escasea, cuando el amor se va, cuando la enfermedad llega, cuando los problemas tocan nuestras puertas, cuando la noche parece eterna, cuando el sueño se aleja, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En todo momento. Pero yo tengo que creerlo. No es que yo no voy a sentir los embates de las circunstancias.
es que por encima de eso va a haber una paz y un gozo que solamente Dios puede dar. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios tiene control, de que Dios es sabio, de que Dios es poderoso y Dios tiene un plan siempre mejor que el que yo puedo ver. Por eso, aquella mañana, ellos, mientras celebraban, ellos podían decir: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es un gozo hipócrita, donde la gente dice: ¡es victoria! ¡Bien! No. Hay veces que no estamos tan bien, pero podemos tener gozo. Hay veces que sentimos el dolor, pero a pesar de ese dolor, el gozo y la paz afloran en nuestras vidas. Los judíos apelan a dos palabras en su saludo. Y lo vemos en las epístolas de Pablo. Pablo dice: gracia y paz, gozo y paz. Shalom e Irene, de donde viene el término Irene. Irene significa paz. Gozo. Shalom, paz. El Señor quiere que sus hijos vivan en ese gozo y en esa paz que solamente Él puede dar. Fíjese que Él dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque algunos podrán vernos y decir: pero ¿por qué está tranquilo? No hay razones de que esté tan tranquilo. Porque tenemos paz. Y esa paz solamente la da el Señor. Nadie puede darla. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Ante cualquier circunstancia, vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a orar esa palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Y créame, Dios le va a ayudar. Que cuando vengan los problemas, y yo siempre digo que los problemas vienen solos. No hay que buscarlo, pero hay personas que no se conforman con que los problemas lleguen solos, sino que ellos salen a buscarlo. Los problemas llegan solos. Es como que alguien toca tu puerta y cuando tú abres, dices: sí, dígame, yo soy un problema. ¿Qué usted quiere? No, que me deje pasar. Y entra. Los problemas no piden permiso. Ellos entran y ocupan su territorio. Entonces, si los problemas llegan solos, ¿a qué va usted a buscar problemas? Y hay gente que yo conozco. Y yo quiero hablar con usted. Mira, yo tengo esta idea. Y digo: ahí están buscando problemas. Yo pienso hacer tal cosa. Ahí están buscando problemas. El Señor nos guarda hasta de esa creatividad del ser humano. Que nos llene de sabiduría, que nos llene de gozo, que nos llene de paz. Y esa llenura de paz, de gozo, de sabiduría, viene por la palabra de Dios y por la dependencia de Dios. En enfrentar las circunstancias conforme a su palabra, no conforme a nuestro. No enfrentemos a Goliat con la armadura de Saúl.